Bueno, si observamos de cerca un girasol gigante en pleno verano, o no sé, una simple piña de pino caída en un bosque, vemos una perfección matemática que es famosísima. De hecho, se enseña en las escuelas. Sí, claro, estamos hablando de la secuencia de Fibonacci. Exacto. Es esa espiral hipnótica que parece dictar, pues con una precisión milimétrica, cómo se organizan las semillas, los pétalos o las escamas para aprovechar el espacio al máximo. Totalmente. Es casi como contemplar un edificio magníficamente terminado, ¿sabes? Con su fachada perfectamente diseñada y pulida. Pero, ¿y si esa secuencia tan famosa es, en cierto modo, solo una fachada? Ahí les dado. Esa es la cuestión. O sea, ¿y si al maravillarnos con el resultado final nos estamos perdiendo por completo los cimientos estructurales ocultos que realmente sostienen el edificio de la vida vegetal? Esa es precisamente la tensión central que vamos a explorar hoy. Porque nos enfrentamos a la posibilidad real de que la biología vegetal posee una arquitectura profunda, un andamiaje evolutivo que precede a esa geometría de Fibonacci que tanto conocemos. ¡Madre mía! Sí, sí, estamos hablando de un código muchísimo más antiguo, más primitivo. Y bueno, desde el punto de vista matemático, es fascinante. Pues bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo las matemáticas puras y la biología evolutiva colisionan en una propuesta verdaderamente asombrosa. Vamos a sumergirnos en la investigación de Antonio Víctor Salas Dual, Un trabajo súper exhaustivo, por cierto. ya te digo, plasmada en su artículo El Código Ancestral de la Tierra, junto con sus trabajos sobre la llamada matriz de Tesla, estudios paleobotánicos de fósiles de hace cientos de millones de años y los paquetes de reproducibilidad matemática que ha publicado en código Python. Que eso le da un peso increíble a la investigación. Claro, el objetivo para quien nos escucha es comprender cómo ciertas secuencias numéricas, que a priori parecen magia aritmética pura, podrían explicar el desarrollo evolutivo de las plantas. Pero, a ver, antes de entrar en los detalles técnicos, creo que hay que poner una señal de advertencia metodológica inmensa. Sí, por favor, esto es clave. Todo lo que vamos a desgranar hoy se expone estricta y meridianamente como una hipótesis científica paleobiológica. O sea, que no es un hecho biológico cerrado ni nada por el estilo. Exacto. Es un modelo matemático espectacularmente preciso, sí, pero biológicamente es una puerta abierta a la investigación. Es una teoría que la comunidad científica debe, pues, poner a prueba, estudiar y verificar empíricamente. En ningún caso estamos ante un dogma biológico. Claro, el propio autor insiste un montón en que esto es un punto de partida para que botánicos y paleontólogos reexaminen sus datos, ¿no? No es una verdad grabada en piedra. Totalmente de acuerdo. La ciencia avanza cuestionando, no asumiendo dogmas. Pues aclarado ese punto, creo que la mejor forma de empezar es precisamente cuestionando la normalidad. La naturaleza no suele mostrarnos el código fuente de cómo construye las cosas. No, casi nunca. Si asumimos que la secuencia de Fibonacci clásica, ya sabes, es a donde sumas los dos números anteriores para obtener el siguiente, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, es el software moderno que vemos en el girasol, pues la investigación sugiere que hay que buscar el hardware antiguo. Y para ello el autor hace algo súper curioso. No mira la secuencia entera, sino que extrae dos ramas muy concretas haciendo lo que él llama un salto de índice 4. A ver si lo entiendo. ¿Estamos simplemente ignorando partes de la secuencia matemática para quedarnos solo con lo que nos interesa? Porque suena un poco a trampa. Podría parecerlo a simple vista ya, pero no. O sea, no es un corte arbitrario para que los números cuadren por arte de magia. Vale. Es una criba sistemática, utilizando una convención matemática donde el primer índice de la secuencia empieza en la posición 1, el autor aísla, por un lado, lo que denomina los fiboteslas. Fiboteslas. Me encanta el nombre, por cierto. Sí, tiene gancho. Básicamente toma la secuencia de Fibonacci y solo se queda con los números que caen en posiciones que son múltiplos exactos de 4. Es decir, la posición 4, la 8, la 12, la 16. Vale, freno un momento. Si la secuencia es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, la posición 4 es el número 3 Eso es. y la posición 8 es el número 21. O sea, nos estamos saltando a los demás y quedándonos con unos hitos muy concretos. ¿Y la otra rama de dónde sale? Pues la otra rama proviene de lo que en matemáticas se conoce como la secuencia complementaria de Lucas. Que es como la secuencia hermana de Fibonacci, ¿verdad? Recuerdo que la mecánica es la misma, o sea, sumas los dos anteriores, pero en lugar de empezar con 1 y 1, la secuencia de Lucas empieza con 2 y 1.
Así que iría 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18. Tal cual. Y en esta secuencia de Lucas, el autor aísla lo que llama los lucateslas. Pero aquí, fíjate, no coge las posiciones múltiplo de 4. ¡Ah, no! No, coge las posiciones justo anteriores. O sea, los múltiplos de 4 menos 1. La posición 3, la 7, la 11. Entiendo. Entonces tenemos dos carriles separados. Por un lado los fiboteslas y por otro los lucateslas. Y al aplicar esta regla, ocurre algo que a mí personalmente me vuela la cabeza. Ambas ramas, aunque vienen de secuencias distintas y de posiciones con reglas distintas, empiezan exactamente en el mismo número, en el 3. Exacto, el primer fibotesla es un 3 y el primer lucatesla también es un 3. Es fuertísimo. A partir de ahí, las dos ramas crecen hacia el infinito. Pero el estudio menciona que presentan un patrón modular exacto basado en la vibración 3, 6, 9. Vale, a ver, el término vibración suena un poco a película de ciencia ficción de los años 90. Totalmente. ¿Qué estamos diciendo realmente con esto? A ver, el lenguaje poético puede despistar un poco. Se usa la palabra vibración como un claro homenaje a Nikola Tesla y su obsesión histórica con esos 3 dígitos. Pero, alejándonos de cualquier misticismo, de lo que el artículo habla es de aritmética modular pura. Aritmética modular. Sí, para visualizarlo es como leer un reloj analógico. Un reloj de manecillas. Eso es. En un reloj de pared, cuando pasas de las 12, no dices que son las 13, vuelves al 1. El espacio de números está acotado en un ciclo. Pues en matemáticas, la raíz digital hace algo parecido. Vale, creo que sé por dónde vas. Si coges cualquier número grande y sumas todos sus dígitos, y luego vuelves a sumar los dígitos del resultado hasta que te quede una sola cifra, estás obteniendo su raíz digital, que es matemáticamente su valor en módulo 9. Pues vamos a ponerlo a prueba, porque tengo los datos aquí. Si tomo el tercer fibotesla, que según la tabla del estudio es el número 144, sumo 1 más 4 más 4 y da 9. ¿Perfecto? Si tomo el cuarto fibotesla, el 987, sumo 9 más 8, que es 17, más 7, 24, y 2 más 4 da 6. Lo que demuestra el autor es que, al aplicar ese salto de 4 posiciones, absolutamente todos los números gigantescos que se generan en ambas secuencias de forma infinita, al reducirlos a su raíz digital, siempre devuelven 3, 6 o 9. Siempre. ¡Ostras! Es un ciclo constante. Lo que esto revela es que el aparente caos de los números grandes en la naturaleza no es un caos impredecible. Tienen una firma numérica interna, una estructura subyacente superordenada. Sé que soltar cadenas de números así en audio es complicado de seguir a veces, pero la analogía del reloj creo que lo clava. Es como si Fibonacci fuera una orquesta inmensa, tocando cada vez más y más fuerte, donde los números crecen de manera desbocada. Y de repente, al aplicar este salto de 4, descubrimos que toda la orquesta, en el fondo, lleva milenios siguiendo un metrónomo oculto de 6 tiempos. Esa es una imagen perfecta. Y ojo, la cosa va un paso más allá del metrónomo. El autor expone un concepto computacional que llama el motor 7. ¿Motor 7? Sí, demuestra que una vez aislados estos fiboteslas, ya no necesitas hacer la suma clásica de Fibonacci para encontrar el siguiente hito en la cadena. A ver. Puedes coger el fibotesla actual, multiplicarlo por 7 y restarle el fibotesla anterior. El resultado es matemáticamente exacto. Es un atajo algorítmico bestial, sin decimales ni redondeos. Frena de nuevo. Multiplicar por 7. ¿Por qué 7? Suena un poco arbitrario, la verdad. Como si alguien hubiera estado probando números en una calculadora en su casa hasta que uno encajó. ¿Tiene algún sentido biológico ese 7? Esa es una pregunta fundamental. El 7 no sale de la nada. Es una constante algebraica que emerge de las propias propiedades de las recurrencias lineales, cuando haces esos saltos de índice en Fibonacci y Lucas. O sea, ¿no es magia? Para nada. No es que la planta tenga un concepto místico del número 7. Es que el empaquetamiento geométrico del espacio tridimensional se resuelve a través de esta proporción. El número 7 actúa como un engranaje estructural en las matemáticas de la planta. Vale, de acuerdo. La matemática sobre el papel es impecable, pero aquí es donde llegamos al corazón conceptual del estudio, lo que el documento bautiza como el puente Salas-Dual y que deriva en la ecuación sigma telescópica biológica. Un título imponente, desde luego. Ya te digo.
¿Qué es exactamente este puente entre las dos secuencias hermanas? El hallazgo central es que estas dos ramas, la de Fibonacci y la de Lucas, no corren en paralelo ignorándose mutuamente. Interactúan de forma constitutiva. El puente Salas-Dual demuestra algebraicamente que si coges un Fibotesla y le restas el Fibotesla anterior, la diferencia exacta es un Lucatesla. Espera. O sea, ¿me estás diciendo que la distancia matemática entre un punto gigante de Fibonacci y el siguiente está rellenada por la secuencia de Lucas? Así es, totalmente rellenada. Y si le damos la vuelta a esa resta, se convierte en una suma acumulativa. Y esa es precisamente la famosa ecuación sigma telescópica. ¡Ostras! Postula que cada gran hito de Fibonacci, el Fibotesla, no brota de la nada por arte de magia. Se construye apilando, sumando exhaustivamente todos los ladrillos anteriores de Lucas, es decir, todos los Lucateslas que le preceden. Vale, tengo las tablas de datos del estudio justo aquí delante otra vez. Vamos a comprobarlo, porque sinceramente es difícil de creer sin verlo. Venga, vamos a verlo. Primer paso. El primer Fibotesla es 3. El primer Lucatesla es 3. Hasta ahí, obvio y fácil. Segundo paso. El segundo Fibotesla, ese hito al que queremos llegar, es el 21. Y el segundo Lucatesla es el 18. Exacto. Si sumo los ladrillos de Lucas, o sea, 3 más 18, da exactamente 21. Vale, siguiente. El tercer hito de Fibonacci es el 144. ¿Cómo se construye? Sumando los Lucateslas. Que serían el 3, el 18 y el 123. Pues si sumo 3 más 18 más 123, me da exactamente 144. Madre mía, es que me vuela la cabeza. No sobra ni falta un solo decimal. La belleza de esta identidad telescópica radica en su precisión absoluta. Por eso se asemeja a una estructura de ingeniería casi literal. Si lo pensamos en términos de construcción, los Lucateslas son los bloques individuales, macizos e indivisibles. Y el número final de Fibonacci, el Fibotesla, pues es simplemente la torre terminada. Esa analogía de los bloques tipo Lego me parece fantástica. Es imaginar el crecimiento de una planta no como un estiramiento mágico y superfluido, sino como la colocación sistemática de estratos o bloques de construcción. Pero bueno, esto me obliga a hacer un poco de abogado del diablo, bajando de la nube matemática a la tierra fértil. Claro, hay que hacerlo. Sobre la pizarra, este puente algebraico es indiscutible, pero las plantas no hacen álgebra. ¿Cómo funciona esto físicamente? O sea, ¿hay alguna hormona vegetal con una calculadora Casio integrada en el tallo de la planta o qué? El mecanismo de cómo la vida vegetal computa estas matemáticas es, hoy por hoy, una de las grandes fronteras de la botánica moderna. Evidentemente, la planta no hace cuentas. Todo se reduce a la biofísica del crecimiento. Biofísica. Claro. En las yemas de las plantas, donde nacen las nuevas hojas o semillas, actúan hormonas como la auxina, que se concentran en puntos específicos impulsando el crecimiento. Y estos puntos se repelen entre sí físicamente. Ah, vale. ¿Buscando espacio? Eso es. La planta simplemente busca el empaquetamiento más eficiente, la manera de poner más semillas sin que se aplasten las unas a las otras. Y resulta que las leyes de la física, al resolver ese problema de empaquetamiento a lo largo del tiempo evolutivo, describen exactamente esta suma de los bloques de Lucas. Vale, entiendo. Pero si esta ecuación telescópica es el verdadero andamio de la vida vegetal, quiero decir, si Lucas es el cimiento oculto de Fibonacci, entonces esa arquitectura primitiva debería estar en algún lado. No en los invernaderos modernos, sino enterrada en el pasado. Exactamente. Y esto nos lleva al registro fósil. Si la teoría es correcta, las plantas más antiguas no deberían ser girasoles perfectos de Fibonacci, sino que deberían mostrar desnudos esos ladrillos de Lucas, ¿cierto? Ese es el gran test de estrés para esta hipótesis. Y la evidencia paleobotánica referenciada en la investigación nos lleva directamente a un viaje al pasado. Concretamente de 400 millones de años, al periodo devónico temprano. Tela. Y allí encontramos fósiles increíbles como el Asteroxylon maki. Un nombre contundente. ¿Cómo era esta planta? Porque asumo que no era un arbolito con flores de los que vemos en el parque. En absoluto. Era un tipo de licopodio antiguo. Imaginemos una planta sin hojas planas como las conocemos hoy, cubierta de pequeñas escamas como un tallo espinoso primitivo. Vale. Y más adelante, en el Carbonífero, encontramos a sus parientes gigantes, como el Lepidodendrón. Eran árboles formidables que podían alcanzar los 30 metros de altura y cuyos troncos fosilizados parecen neumáticos con patrones de rombos. Súper extraños.
Impresionante. Sí. Y al analizar geométricamente estas bestias prehistóricas, ¿qué es lo que ven los paleobotánicos? Al estudiar la disposición de las hojas en los tallos fosilizados, lo que técnicamente se denomina filotaxis, los científicos cuentan las parásticas. Otro término técnico. A ver, aclaremos esto. Si pensamos en la piel de una piña normal y corriente, vemos líneas que la cruzan en espiral, unas yendo hacia la derecha y otras hacia la izquierda, cruzándose entre sí. Esas líneas son las parásticas. Exactamente. En botánica cuentas cuántas espirales van en una dirección y cuántas en otra. En las plantas modernas, esos recuentos casi siempre caen en números de Fibonacci consecutivos. Por ejemplo, 8 espirales para un lado, 13 para el otro. Claro, el estándar actual. Pero al hacer reconstrucciones en 3 dimensiones de los fósiles de Asterioxylon y Lepidodendron, los recuentos arrojaban números que desconcertaban totalmente a los científicos. Espirales en proporciones basadas en números como 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18. ¡Ostras! La secuencia de Lucas. La misma. En la literatura científica clásica, como no encajaban en Fibonacci, a menudo se catalogaban simplemente como filotaxis no Fibonacci, o directamente se consideraban anomalías geométricas. Claro, como si fueran un error de la planta. Eso es. Pero bajo el prisma de esta nueva investigación, encajan a la perfección. Rinden pleitesía absoluta al andamio primigenio de Lucas. A ver si lo entiendo bien, porque aquí es donde algo me chirría desde el punto de vista evolutivo. Si Fibonacci es tan extremadamente eficiente para empaquetar semillas u hojas, o sea, el diseño óptimo definitivo, ¿por qué la naturaleza perdió cientos de millones de años trasteando con el modelo de Lucas en esos bosques del Carbonífero? ¿Por qué no ir directo al mejor diseño, si la evolución busca la eficiencia? Es una excelente objeción, pero parte de un malentendido común sobre la evolución. A ver. La evolución no es un ingeniero omnisciente con un plano perfecto desde el día 1. Es más bien un mecánico ciego que trabaja con lo que tiene a mano. Lucas proporciona un chasis hiperrobusto y matemáticamente estable para construir estructuras tridimensionales pesadas. Como esos árboles gigantes. Claro, la naturaleza necesitó cientos de millones de años de prueba y error, perfeccionando ese chasis masivo, desarrollando sistemas vasculares, hasta que la acumulación de ese conocimiento físico permitió dar el salto de eficiencia, compactarlo y, por así decirlo, compilarlo en el Fibonacci moderno. Entiendo. El software de Fibonacci corre hoy en nuestras plantas porque el hardware de Lucas soportó la carga durante eras geológicas. Esa es la metáfora perfecta, sí. Es una perspectiva fascinante. Es ver a la naturaleza construyendo y aprendiendo su propia geometría a lo largo de eones. Sin embargo, llegados a este punto de asombro, hay que invocar la cordura del método científico. Siempre, por supuesto. Porque es muy fácil dejarse llevar, mirar estos datos tan exactos y afirmar que hemos descubierto el secreto definitivo del universo vegetal, pero la verdadera ciencia se construye sobre la cautela y la sospecha constructiva. Totalmente de acuerdo. Y es crucial destacar que el autor del artículo es el primero en frenar cualquier dogma. Como comentábamos al principio, Antonio Víctor Salas Dual no presenta esto como una ley biológica inamovible, sino como una hipótesis medible. Que es como se deben hacer las cosas. Porque establecer un hermoso puente algebraico en una hoja de cálculo no equivale automáticamente a certificar una causalidad genética en el núcleo de una célula vegetal viva. Hay un abismo entre la matemática teórica y la fisiología que la biología empírica tiene que rellenar ahora. Por eso me parece tan remarcable la actitud de la investigación. El autor ha publicado su código fuente en Python, las tablas del motor 7 y los paquetes matemáticos en plataformas de ciencia abierta como Zenodo. Un ejercicio de transparencia total. Básicamente le está diciendo al mundo académico, en plan, no me crean ciegamente, aquí están mis algoritmos y mis datos, úsenlos, pónganlos a prueba. Es un soplo de aire fresco. De hecho, propone un protocolo de actuación directo para los paleontólogos. Pide que dejen de encajar los fósiles a martillazos en el molde de Fibonacci. Y es un protocolo muy necesario, la verdad. Además, advierte sobre un obstáculo inmenso en el trabajo de campo paleontológico, que es el ruido tafonómico. Ruido tafonómico. Suena a problema técnico complicado. ¿Qué significa exactamente para un paleontólogo que excava uno de estos licopodios gigantes? Pensemos en ello con una analogía. Imaginemos un croissant. Un croissant. Vale, ya me está entrando hambre. Pues imaginemos un croissant recién hecho, con toda su estructura tridimensional y sus capas de hojaldre perfectas. Y ahora le ponemos una enciclopedia de 10 kilos encima. Pobre croissant, madre mía. Lo dejamos ahí durante una semana.
Y luego le pedimos a un panadero que cuente las capas exactas basándose solo en esa masa aplastada y deformada. Ostras, claro, sería una tarea de adivinación casi. Pues eso es el ruido tafonómico. Un fósil vegetal ha sido triturado por miles de toneladas de sedimento y presión geológica durante cientos de millones de años. Sus tallos se deforman muchísimo, sus espirales se retuercen. Claro, claro. Intentar medir las líneas perfectas de Lucas en un tronco fosilizado y aplastado como una tortita debe ser un campo minado de errores interpretativos. Exactamente. Por eso el autor insiste tanto en que las mediciones no pueden hacerse sobre lajas bidimensionales a simple vista. Se requieren reconstrucciones en 3 dimensiones meticulosas, contar las espirales en ambas direcciones de forma ciega y luego medir la distancia matemática real respecto a las familias Luca-Tesla. Es separar la señal arquitectónica original del inmenso ruido destructivo de la fosilización. Así es. Pues todo esto plantea una reflexión tremenda sobre cómo organizamos el conocimiento. A veces da la impresión de que, en muchas disciplinas científicas, lo que no encaja en el modelo dominante simplemente se barre debajo de la alfombra. Suele pasar, por desgracia. Si un botánico asume axiomáticamente que cualquier planta sana y óptima debe ser Fibonacci, cuando encuentra una espiral rara en un helecho prehistórico, pues la descarta como una anomalía o un fallo de desarrollo o simplemente ruido. Y esa es quizá la aportación epistemológica más grande de esta hipótesis. No solo nos ofrece una nueva fórmula algorítmica para calcular espirales, sino que nos proporciona una lente completamente nueva. Una nueva forma de mirar. Sí, ofrece un marco de referencia estructurado que permite dar sentido, organizar y rescatar todo ese ruido descartado, lo que antes era considerado una equivocación evolutiva, pues bajo la óptica de la ecuación sigma telescópica se revela como un paso arquitectónico absolutamente necesario e impecable. Cambiar de perspectiva y de repente ver orden donde antes solo veíamos caos. Esa es, sin duda, la gran lección que nos llevamos de este análisis empapado de álgebra y fósiles gigantes. La idea de que la naturaleza no borra su historia, sino que construye sobre ella de forma literal. La majestuosa cúpula de Fibonacci que vemos hoy en las flores más delicadas se sostiene firmemente sobre los macizos cimientos invisibles de Lucas. Una auténtica lección de humildad frente a la complejidad del mundo natural. El registro fósil y los algoritmos matemáticos, 2 lenguajes aparentemente tan distantes, convergiendo para contar la misma historia de millones de años de lenta construcción geométrica. Precioso, la verdad. Y ahora le toca a la comunidad científica recoger el guante lanzado en Cenodo y verificar este andamio biológico en los laboratorios y en los yacimientos. Y esto nos deja al borde de un pensamiento final bastante provocativo para quien nos escucha. Algo para darle vueltas en la cabeza mucho después de terminar esta sesión. Hemos pasado este tiempo hablando de cómo la vida vegetal podría haber utilizado silenciosamente una secuencia numérica de Lucas como andamio evolutivo durante por lo menos 400 millones de años. Una barbaridad de tiempo. Una matemática subyacente que apenas ahora, gracias al cruce de disciplinas, estamos empezando a detectar y formalizar. Si algo tan universal y aparente como la espiral de un girasol escondía en sus cimientos un motor aritmético entero que ignorábamos, resulta vertiginoso preguntarse qué otras ecuaciones fundamentales, de las que somos totalmente ignorantes hoy en día, podrían estar operando en este preciso milisegundo. Te deja pensando desde luego. ¿Qué otros códigos ancestrales están construyendo silenciosamente la realidad física, biológica e incluso cósmica que nos rodea, aguardando pacientemente en la sombra a que alguien, en algún lugar, sepa formular la pregunta matemática correcta? El universo siempre tiene capas de complejidad esperando a ser desentrañadas por aquellos dispuestos a cuestionar lo evidente. Sin duda alguna. Estoy segura de que la próxima vez que nos topemos con una piña en el bosque o nos detengamos a observar un girasol meciéndose con el viento, no veremos solo una simple planta. Veremos la estructura completa. Veremos el piso más alto de un rascacielos milenario construido bloque a bloque. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las arquitecturas secretas de la naturaleza. Seguiremos vigilando de cerca los límites de la ciencia para traerlos directamente hasta aquí. Hasta el próximo análisis a fondo.